Voy a quitarles esto. Me disculpan, sino que soy desde mi casa y este computador siempre tiene un poquito de problema. Todo lento. Me dicen si pueden ver la pantalla. Sí, profe. Sí, bueno. Entonces, no sé cómo hacer esto más grande. No sé si les queda muy pequeñito. Pero, pero bueno, de todas maneras ustedes lo van a poder ingresar. Pero les va a Igual sí se ve contar. bien, pero con Sí, ah, control bueno, y el listo. scroll hacia arriba se puede aumentar. ¿Cómo? Manteniendo control y el scroll hacia arriba se puede aumentar el tamaño de la página. Ah, sí, muchas gracias. Ay. Ay, se ve mejor, ¿cierto o no? Sí lo hay, muchachos. Sí, profe. Sí. Bueno, entonces el seminario de investigación y bioética, eh, este va a ser pues algo muy práctico. Recuerden que ustedes están una especialización, entonces no tienen sino este año, pues y la idea es que ustedes hagan su trabajo de una manera eficiente y que realmente cuando termine el año, o sea, termine el otro semestre, ustedes tengan su trabajo finalizado y presenten su trabajo para grados y no se nos vuelva esto que una especialización termina como siendo una maestría, ¿cierto? Así que el llamado es que ustedes aprovechen mucho esta asignatura. Lo que esto va a ser muy práctico, entonces la idea es que ustedes aprovechen de una vez esto, lo que vamos a ir haciendo de una vez enfocado en el trabajo que ustedes van a desarrollar, para que ustedes no pierdan su tiempo, pues para que avancen en el trabajo y como les digo, pues de una manera bien eficiente, ustedes utilicen su tiempo y logren sacar adelante su trabajo pues rapidito, ¿cierto? Básicamente, pues son esos cuatro, como esos módulos, donde una parte va a ser sobre la literatura científica. Ahorita hablamos un poquito de cada uno de esos, de las unidades, entonces en la literatura científica, cómo se usa las bases de datos, las referencias bibliográficas, los referenciadores bibliográficos, cómo se hace ese análisis de esos artículos, como les había dicho, cómo se hace una gestión de referencias, eh, un poco de lo de técnicas de redacción, ortografía y gramática. De todas maneras, chicos, ahorita estamos en un momento, mm, muy importante porque ustedes ya saben, aparecen las IAs, ¿cierto? Todas estas herramientas. Utilizar las herramientas obviamente no es malo. Utilizar las herramientas es bueno. Y se los estoy hablando aquí de las técnicas de redacción sobre ortografía y gramática porque a uno esas inteligencias artificiales, algunas tienen como ese beneficio que ya le pueden ayudar a uno a hacer la parte de redacción y mejorar la ortografía, opciones de gramática. Pero muchachos, o sea, esto es una herramienta
que nos facilita mucho, pero que se debe tratar con responsabilidad, ¿cierto? Eso nos da idea, nos ayuda a mejorar cosas, pero no es esperar que estas herramientas sean el que te hagan el texto. Em, no sé si tienen alguna observación que decirme sobre eso. Ustedes que, pues, si ya las están utilizando, cómo las utilizan. No veo, no los veo levantando la mano, entonces abran el micrófono y hablan, porfa, porque no los veo. ¿Sí me están escuchando? Sí, profe. Hola. Ah, bueno, ustedes abren el micrófono y me cuentan. Eso, José Luis, sí, ve por aquí, José Luis. Profe, pues no, yo personalmente, todos los trabajos que he realizado en las anteriores materias no he utilizado inteligencia, Ujú. pero sí sería una herramienta pues a considerar, sobre todo a la hora pues de procesos muy dispendiosos que se nos vengan más adelante. Sí consideraría utilizarla pues para de pronto automatizar algunos procesos que me sean muy complicados desarrollar pues de manera manual. Esa sería la idea. Pero pues como una herramienta ahí de última opción la utilizaría. Ajá. ¿Alguien más? Profe, personalmente yo la he usado muy poco porque pues de todas formas es algo nuevo. Ajá, Em, y pues de lo poco que he visto siempre comete algunas fallas. ajá, Pero a mí me gusta ir directamente a consultar en sitios que para mí son confiables. Em, y como a veces no sé de dónde proviene la información que me pueda brindar esa aplicación, entonces no recurro tanto a ella. ajá. Pues de pronto me toca como aprender un poco más sobre ellas Sí, y todo eso, pero creo que es un proceso de aprendizaje que debo empezar a llevar a cabo, pues porque de todas formas, pues prácticamente todo en estos tiempos se está empezando a trabajar con inteligencia artificial y la idea es aprender a usarla también. exactamente. Porque hay unas herramientas, muchachos, que ustedes van a ver que son muy buenas y que le facilitan a uno hacer un trabajo mucho mejor. No es que ustedes, no es que usted coloque, el tema mío es esto y hágame el favor y me hace la revisión, ¿cierto? No es eso, pero hay muchas herramientas, yo les voy a mostrar algunas. El problema es que las herramientas muy buenas cobran por ellas, no son gratis. Y algunas eh, que en un momento utilizábamos y que eran gratis, luego ya no se utilizan, porque es cuando decimos inteligencia artificial, no solamente estamos hablando como en el caso, por ejemplo, de Gemini o algo así que te hacen texto, sino que hay muchas herramientas que te ayudan a analizar varios artículos, a organizar los resúmenes, a hacer notas, a ir organizando pues tus notas, tu información de una manera pues eficiente. Entonces porque nosotros hablamos de inteligencia artificial y pensamos solamente en el Gemini, ¿cierto? O en estas pues que se están ahora utilizando así tanto, pero realmente hay mucha herramienta, muchachos, que ustedes van a ver que es muy buena, que le hace a uno revisión de gramática, como les digo, de ortografía. Por ejemplo, si uno tiene duda cuando escribe una frase, uno puede colocarla allá para que le ayude a mejorar a uno la redacción de la frase. Entonces, hay muchas, vamos a mirar aquí algunas, les vamos a poder explorar algunas cositas para que ustedes las vayan identificando y las utilicen de una manera pues responsable y van a ver que eso les va a servir muchísimo, muchísimo, muchísimo para ustedes avanzar en sus trabajos de una manera eficiente, porque para eso es que están.
Por ejemplo, ya cuando uno va en las revistas, cuando uno presenta ya los artículos, en este momento sí, María José, dime. Profe, sí, teniendo en cuenta lo que usted está diciendo, a mí me surge como una duda respecto a, pues, ¿cómo sería la manera adecuada de utilizarlas teniendo en cuenta de que, pues obviamente no se puede uno copiar de lo que diga directamente la IA porque entonces también entraríamos, creo que se entraría como a esta parte de plagio. O sea, en ese punto como que, ¿cómo se utilizaría al favor de uno cuando uno quiere que la IA le mejore la idea, pero a la vez evitaría como presentar un trabajo que haya sido hecho por IA o que también sea plagio? Sí, como te estaba diciendo, pues primero es que ustedes se salgan de la idea que es que IA es solamente estos, estas herramientas que ahorita pues vemos tanto y que se utiliza para hacer los textos, ¿cierto? Sino que tienen que ampliar la mente, que es que ella IA que te sirve para, te ayuda, por ejemplo, a revisar bases de datos, te ayuda a buscar artículos, te ayuda en coger varios artículos, ir haciendo, sacando información de los artículos, específicamente cosas que tú puedas tener como un interés. Entonces, por ejemplo, los referenciadores que yo les voy a mostrar, ustedes aquí, ¿qué referenciadores han utilizado? ¿Aquí alguno tiene referenciadores que utilice? Creo que el Profe, más creo útil es que, Mendeley. ajá, Mendeley es un en referenciador. pregrado, pero por ejemplo yo lo Eso. utilicé hace mucho tiempo. Eso, entonces eso lo tenemos que activar. Entonces, miren, por ejemplo, este es Mendeley, yo aquí tengo el mío. Que hay varios referenciadores y eso vamos a hablar y la idea es que cada uno de ustedes utilice el que más le convenga. Yo en mi caso tengo Mendeley porque hace muchos años que yo trabajo con el Mendeley y yo ya pago una membresía, pero ya la pago porque es que yo llevo muchos años trabajando con él y yo ya tengo mucha información ahí, casi que tengo, es como prácticamente es una base de datos que tengo yo, como si yo misma tuviera una biblioteca electrónica de mi información. Entonces llevo años, como yo soy con este, creo como que desde el 2017. Me están viendo que yo tengo ahí dice colecciones. Sí, profe, pero todavía Entonces, está cargando. listo. Entonces, por ejemplo, tengo una carpeta que se llama GRAS, que es un tema que yo estuve trabajando. Entonces ahí, por ejemplo, están los artículos que yo he referenciado en los artículos que yo he trabajado de este tema. Entonces yo acá tengo las cosas que yo he ido trabajando. Entonces, mira, aquí están los artículos, acá. Entonces, voy a mirar, por ejemplo, no sé, cualquier cosa. Voy a ver este 2020. Entonces acá está toda la información del artículo. Como este no es el computador que yo normalmente utilizo, pero cuando estoy en el computador, por ejemplo, del ITM, puedo ver el PDF. Tengo ya los PDFs, entonces yo vengo al artículo, me paro en él y sí, por acá tengo alguno que tenga el PDF, esperen un momentico, así. Sino que aquí está el PDF del artículo, sino que este computador está no está funcionando muy bien. Entonces miren, por ejemplo, este era el artículo y él aquí me lo muestra. Y cuando yo voy a escribir un tema, yo necesito referenciar ese artículo, yo simplemente vengo acá
y y voy y lo referencio. Entonces, nosotros vamos a hablar luego bueno, después vamos a entrar, por ejemplo, en estas cosas de referenciadores. Entonces, miren, hay muchas herramientas que a nosotros nos sirven. Entonces, no, como que dejen de pensar que es que las herramientas solamente es para construir un texto, porque yo le diga, hágame esto y él me escriba todo un texto. Entonces, sí nos puede ayudar en organizar la información, en que, dale, José Luis. Profe, no, y de hecho, pues devolviéndonos al tema de las IAs, yo Sí, navegando por la web, incluso ya es posible tú programar tu propia inteligencia artificial y entrenarla, suministrarle exactamente. información y todo eso. Ajá. Entonces, ya eso no es como para ciertas, pues, personas o empresas, sí, o personas muy capacitadas, inclusive no se necesita, pues, mucho conocimiento para usted generar su propia IA. Ya incluso hay por ahí un Ajá. tutorial y es súper sencillo. Ya si no Entonces, y más usted pues, educarla así, al principio va a generar errores, pero es un proceso que según el computador que tú tengas, ¿cierto? Las capacidades computacionales que tengas, puede o no desempeñarse bien, ¿cierto? sí, y hay muchas Entonces, herramientas. Incluso para la ujú, próxima clase, a cada uno yo le voy a enviar le voy a enviar como una página, ¿sí? De alguna herramienta. Y dentro de 8 días que vengamos, cada quien viene y presenta su herramienta. 2, 3 diapositivas. Mire, yo entré a esa herramienta y con esto se hace esto, se hace esto, se hace esto. Como les digo, ahorita pues ahorita lo que se viene presentando es que las herramientas que, por ejemplo, veníamos trabajando que eran gratis, entonces que son muy buenas, entonces ya las cobran. Y cuando uno lo utiliza con la licencia pues de gratis, entonces lo que uno puede hacer es muy reducido con ellas. Eh, entonces, pero yo a cada uno le mando una herramienta para que cada uno dentro de 8 días venga y nos cuente esa herramienta para que, pues, cómo se puede utilizar. Y más adelante también, muchachos, ustedes a medida que de pronto vayan identificando alguna herramienta buena, también pues podemos compartirnosla acá en el grupo, eh, que alguien le puede sacar un buen provecho a eso. Mire que por ejemplo aquí hay una que se llama Raya que a mí me encantaba esta y ya la compró, ¿cómo es que? A ver si me acuerdo de la clave. Voy a entrar acá. Mm, no me acuerdo. Mm, no me acuerdo la que con esta. Ay, no. Bueno, no me acuerdo. No me acuerdo la clave para entrar. La próxima clase se las muestro en el otro computador pues, del ITM. Por ejemplo, esa de Ryan que les estaba mostrando acá es súper buena porque lo que hace uno es subir la información y él te va. Lo que uno hace es subirle, hay una manera especial que uno baja la base de datos, por ejemplo, yo entro a Science Direct y yo puedo bajar la base de datos y él me baja como todos los nombres y los resúmenes y yo puedo colocar esa base de datos allá y él me empieza a hacer como un análisis que yo puedo ir identificando, teniendo en cuenta, por ejemplo, el nombre, las palabras claves y el resumen, puedo ir identificando como hacer un chequeo rápido de cada uno de los artículos para poder ir de una vez seleccionando los que a mí me interesan y los que definitivamente pues ya los voy a ir excluyendo. Entonces, como les digo, para la próxima clase, a cada uno le mando una de esas herramientas y vienen acá y las trabajamos para que las veamos y ya cada quien va identificando qué le es más fácil, cuál herramienta le es más fácil trabajar, pero de verdad que hay unas herramientas, muchachos, que le ayudan a uno muchísimo, a, a- como le permiten a uno, el objetivo de la IA es poder uno analizar más información de una manera más eficiente. Entonces, obvio,
herramientas le sirven a uno, le dan esos apoyos para uno, le permiten a uno poder analizar, verificar rápidamente como mucha información y de esa manera pues uno puede avanzar mucho más rápido. Entonces, bueno, entonces vamos en la primera parte a hablar todo de la literatura científica. Ya en la segunda parte vamos a hablar sobre una propuesta de investigación, donde vamos a hablar del método científico, la estructura de esa parte, ahí le colocamos como estaba el arte, pero todo lo que tiene que ver como precisamente con ese planteamiento del problema, o sea, poder identificar cuál es la información que hay acerca del tema que nosotros queremos para que podamos tener las herramientas para plantear el problema y justificar la propuesta de investigación. ¿Por qué creen ustedes que nosotros, teniendo en cuenta que esto es una especialización, nosotros tenemos una asignatura que se llama investigación y estamos enfocando el trabajo que ustedes van a hacer en este ámbito de la investigación? ¿Ustedes por qué creen que nosotros estamos haciendo eso? ¿Qué importancia tendría que ustedes sepan estructurar una propuesta de investigación si ustedes están haciendo una especialización? ¿Eso a ustedes para qué les serviría? Profe, desde mi punto de vista serviría si nos proyectamos a trabajar en proyectos de investigación. En ese ámbito sería demasiado importante. Ajá. Solo eso. ¿Tú qué haces? ¿En dónde trabajas? ¿O Yo en estos dices eso? momentos no estoy trabajando, yo Eso, soy bióloga. tú eres Yo soy- bióloga. Ujú. Ajá. Entonces, ¿tú crees que si fueras a la investigación? Podría ser, pero si, por ejemplo, te fueras para una empresa, esto no te serviría. Pues por ese lado no sabría exactamente, a menos de que en esa empresa también estén realizando proyectos de investigación, pues creo, Eso. pero no Sí, esa es sé. la idea, que opinen, a ver ustedes qué piensan. Muchachos, me hacen un favor, pues yo los estoy viendo, ¿será que cada uno me cuenta, porfa, cuál es su formación? Como para yo también ir teniendo un poquito de conocimiento sobre ustedes y que podamos ir como enfocando la asignatura para que sea bien eficiente. Sí, José Luis. Dale, José Luis. Hola, profe. Mi nombre es José Luis Ospina Zapata. Sí. Soy bacteriólogo y laboratorista clínico. Ajá, eh, Trabajo en un hospital de primer nivel del municipio de Santo Domingo, en Antioquia, sí, y llevo ya más de 2 años. sí. Desde que me egresé, me he desempeñado pues en diferentes IPS de primero a tercer nivel de complejidad. Tuve unos pinitos en medicina veterinaria y también en microbiología industrial. Y ¿qué más? Tengo pues certificado como auditor en ISO 17025 y ese es de 2017. Y también tengo un diplomado en medicina transfusional y banco de sangre de la Cruz Ajá, Roja. el interés tuyo en aprender esta, pues en esta especialización, tú visualizas Sí, ¿cuál era el es muy objetivo? claro, es Ajá. proteómica bacteriana. Bueno. Entonces tú quieres Sí, conocer sobre proteómica, ajá, sí, identificación. identificación de firmas proteicas que evalúen pues rápidamente fenotipos precisos de resistencia. Excelente. ¿Alguien más que me quiera compartir? Muchachos, ¿alguien más, por favor? Hola, profe. Yo soy Sebastián Muñoz, yo soy Ajá, bioingeniero de la Universidad de Antioquia. ajá, Eh, Actualmente trabajo para una empresa en el área de diseño de guías para cirugías. Antes yo estuve por el área de ingeniería clínica y
también tuve un paso por el área de investigación. ¿Y cuál es como el tema de interés tuyo? En general, pues con lo que hemos visto, pues digamos, siento que me he formado pues para manejar los datos de información de recepción y recopilación de distintas señales. Eh, si es como también del lado de investigación, eh, que me, sen- que, como le digo así, que me han nutrido, sí, eh, para poder como generar ese conocimiento base, porque sí me gusta mucho la parte de, como le decía, adquisición de señales y con eso pues tratar esa información, estudiarla, analizarla, más que todo señales o fisiológicas o más que todo eh, del sistema nervioso. Te comprendo. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién más, por favor? Buenas noches, profe. Yo soy Buenas Laura noches. Sánchez. Sí, Soy ingeniera biológica egresada de la Nacional. Actualmente trabajo para una empresa de químicos en el área de investigación y desarrollo, donde desarrollamos productos enfocados a la preservación de muestras de origen humano que después van a ser procesadas para el diagnóstico clínico. Eh, el motivo pues de inscribirme pues a la especialización es que sí me gustaría como darle un énfasis a la carrera en farmacogenómica, pues es algo que me ha llamado siempre mucho la atención. Espero poderla ejercer en algún momento y por eso pues me inscribí. Esa es la súper, motivación. excelente. ¿Alguien más? Muchachos, ¿alguien más? ¿Quién me falta ahí? Yo miro. Chicos, ¿quién más falta? Sofía, no ha hablado, ¿cierto? No, profe, no habla. Ah, bueno. Bueno, yo soy ingeniera biomédica, soy de Bogotá. En este momento trabajo en una IPS, en una clínica del sueño, ya pues ejerciendo como la ingeniería. He trabajado también en hospitales y en empresas y pues a lo que me gustaría enfocarme es la genómica e inmunología. Perfecto. Andrés Felipe no ha hablado, ¿cierto? Hola, profe, no. Hola. Ah, es que estás por allá como todo lejos, ¿cierto? Sí, Casi no te ¿qué más, escucho. profe? Otra Hola. vez nos vemos. Sí, Y, no, profe, pues mi formación es microbiólogo. En el pregrado, digamos que trabajé mucho con genómica bacteriana. Luego hice una maestría más enfocada en virología. Sobre todo, ahí aprendí mucho lo que era docking molecular. Y actualmente trabajo en Sura, pues mi rol allá es como bioinformático, sino que bioinformática pues es un campo enorme, ¿cierto? Y ajá, un bioinformático de microbioma es distinto a un bioinformático de proteómica. ya, Entonces digamos que este tipo de especializaciones son interesantes porque pues siempre uno aprende cosas nuevas que le aportan pues como al trabajo. En estos momentos, digamos que la línea en la que trabajo es farmacogenómica a escala poblacional y ya. excelente. Y me falta Gina, ¿cierto, Gina, que tú no has hablado? Hola, profe, no. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Yo soy microbióloga industrial y ambiental de la Universidad de Antioquia. Me gradué hace 200.000 años. Ajá, Trabajaba como microbióloga en Coca-Cola, Coca-Cola FEMSA. sí. Renuncié, me dediqué a ser mamá. Luego el camino se me fue por muchas partes lejos de la carrera, trabajando en muchas otras cosas y ahora estoy haciendo esta especialización para retomar el camino, justamente. Súper, perfecto. ¿Quién más me falta? ¿Quién más me falta para hablar?
Profe, buenas tardes, buenas Eso, noches, Camila. Hola, Camila. buenas noches. Yo soy bióloga, egresada de la Universidad de Magdalena, ejerzo en docencia y pues he ejercido en diagnóstico molecular, en secuenciación, en técnicas de secuenciación pues, y me interesa como un poco la línea de diagnóstico molecular, de transcriptómica, y ya. Excelente. Entonces miren que ya ustedes pues tienen como los temas que van a trabajar. Esta maestría tiene una particularidad y es que es una, perdón, esa especialización tiene una particularidad y que es una especialización donde ustedes van a hacer un trabajo, todos van a hacer un trabajo práctico, ¿cierto? Porque ustedes van a tener unos datos de diferentes, ya ustedes, ya aquí en lo que cada uno iba hablando y contando de lo que hacía, sabemos que va a haber una cantidad de diferentes de datos y manera de tratar. Entonces en la bioinformática lo que pues básicamente se está buscando es coger unos datos, hacer una aplicación y lograr obtener una información a partir de ese análisis de los datos. Entonces, ¿por qué es importante mirarlo con un enfoque de investigación? Porque cuando ustedes vayan a hacer cualquier trabajo que vayan a hacer acá en bioinformática, como tienen que aplicar algo, pues uno para aplicar algo uno tiene que tener un objetivo, ¿cierto? Por ejemplo, voy a irme en el caso de, por ejemplo, de Docking. Entonces ustedes no, yo voy a coger, no voy a coger eh, vamos a decir, pues les voy a colocar acá que es lo que yo más conozco de bioinformática, es que en el caso, bueno, yo no me había presentado, qué pena con ustedes. Eh, pues yo soy la profesora Sandra Arango, yo soy bióloga, tengo la maestría en biotecnología y el doctorado en biología, y yo trabajo en general, mi enfoque de trabajo es investigación de productos naturales y cáncer a nivel in vitro. Entonces yo utilizo los productos naturales y los evaluamos a nivel in vitro en el laboratorio y es una etapa inicial de ir identificando cómo un compuesto como tal o un producto, un extracto, bueno, cómo eso puede tener efecto a nivel de la célula. Y en la medida de lo posible tratamos de lo posible a nivel económico que tengamos los insumos y reactivos, es no solamente decir, bueno, este producto me está matando esta célula, sino tratar de encontrar algunas vías o algunas vías celulares que se estén afectando, que la célula se me está muriendo, sí, pero entonces, ¿por qué mecanismo, por ejemplo, se está muriendo esa célula? O en inflamación, que de pronto que diferentes moléculas pueden estarse activando o desactivando. Y en ese orden de ideas, entonces, por ejemplo, en el área mía, lo que yo he trabajado un poquito más es que yo les había mostrado ahorita cuando les mostré lo de Mendeley, por ejemplo, yo he trabajado mucho con un producto que se llama GRAS. Ustedes seguramente lo conocen, que le dicen mortiño agras, que son unas fruticas chiquitas moraditas. Yo he trabajado bastante con esa fruta, hemos hecho extractos, jugos, bueno. Entonces, nosotros en esos extractos, por ejemplo, ya se han identificado ciertos compuestos, supongamos antocianinas. Hay una antocianina en especial, entonces ya nosotros hemos identificado a través de los diferentes trabajos que hemos realizado, por ejemplo, que en esos extractos hay cierto compuesto, digamos, supongamos ácido clorogénico, supongamos. Entonces nosotros evaluamos, bueno, estas células estamos viendo que en ellas se activa, por ejemplo, un proceso de apoptosis. Entonces ya nosotros vamos como a la parte molecular y decimos, bueno, en los procesos de apoptosis hay estas moléculas, hay estas cascadas de señalización. Esta molécula activa esta y activa esta, y esas son las que deben de estar activas, digamos, cuando se activa el proceso de apoptosis, o por el contrario, ellas se apagan cuando, si el proceso de apoptosis se apagó, pues de qué bueno poder tratar de identificar en esa vía de señalización de pronto cuáles de esas moléculas se están silenciando. Entonces, lo que hacemos es, bueno, escojamos
de los reportes que hay, de todo el conocimiento que se tiene, cuáles son una cascada de señalización en la célula que lleve a que la célula haga apoptosis. Entonces, esta molécula activa esta, esta activa esta, esta activa esta, esta activa esta, y finalmente se da eso. Entonces nosotros cogemos, en agrasa hay ácido cafeico, ácido clorogénico, unas antocianinas. Entonces lo que nosotros hacemos es cojamos esas moléculas, esas que ya tenemos identificadas que posiblemente están ahí en los extractos, y cojamos las vías, las proteínas de esta vía de señalización, y empecemos a hacer un match, a ver cuáles de estas moléculas tienen unos puntos de unión con estas otras, ¿cierto? Entonces se hace inicialmente un docking, luego cuando se ven, las moléculas que tienen mejor interacción, entonces son tales, pero entonces luego ya viene la parte dinámica, sí, tienen interacción, pero esa interacción qué tanto dura, qué tan fuerte es, y ya las personas que saben todavía mucho más de esos análisis de las moléculas y de esos procesos ya digamos como químicos específicamente o físico-químicos entre esas moléculas. Entonces ellos ya incluso en muchas partes pueden decir, no, es que esta molécula esta molécula se está metiendo en un sitio activo donde favorece, por ejemplo, que esta molécula se active más, o por el contrario, en el punto donde se coloca, me inhibe esta molécula. Sí, José Luis. Profe, nosotros dentro, no sé, de, de este curso era algún módulo de bioética en el Sí. que, no sé, podamos explorar de pronto como algún protocolo normalizado sobre el peligro de la quiralidad Mm, en el desarrollo pues de moléculas. em, en el psicote, pues sí te tengo una respuesta. A ver, por ejemplo, en esto de bioética, muchachos, hay una cosa muy bonita y que les agradezco y lo vamos a trabajar. O sea, yo vengo trabajando el tema, yo he sido la profesora de bioética, de hecho, formo parte del comité de bioética del ITM hace muchos años y trabajo el tema y he hecho varios cursos de bioética. Como hemos trabajado es en el área, bueno, como en el área de ética como tal, en investigación, como estos son nuevos desarrollos, ¿cierto? Esto es una cosa nueva, entonces empieza a abrirse nueva información acerca de los puntos de bioética que tendríamos que mirar en estas nuevas tecnologías aplicadas a estas herramientas de bioinformática. Porque antes cuando hablábamos de bioética, pues nos enfocábamos en la parte del genoma, pero algo así como muy general, ¿cierto? Unas direcciones que hay a nivel mundial acerca del manejo, por ejemplo, del genoma, de la manipulación de cuando se hacen organismos transgénicos, cosas así, pero ahorita aquí se abrió un, o sea, un tema súper grande. Eso solamente, el de bioética solamente va a ser un modulito. Vamos a tratar o pues yo voy a tratar, como solamente es un módulo, tenemos que mirar igual las cosas como generales para que ustedes se ubiquen, porque eso es necesario que nosotros nos ubiquemos en esa parte y trataremos de explorar un poquito más como estas nuevas direcciones que hay referente incluso, por ejemplo, al manejo de datos, de las bases de datos de ese carácter pues biomédico. Y esto es una cosa como nueva que también nos tocará irla como descubriendo a nosotros porque nosotros estamos llegando en el momento donde se está abriendo estas nuevas puertas y empiezan entonces a aparecer los casos y los dilemas donde uno dice, ay, pucha, sí, esto hay que mirarlo. María Sí, José, profe, tiene razón. Sí, esas restricciones, sobre todo con los metadatos. exacto. María José tenía la manito levantada. Tenés el micrófono apagado, silenciado. Ah, ya. Mi pregunta tiene que ver con cuál línea celular estaba utilizando o está utilizando utilizó en su proyecto de investigación
Y la otra pregunta va relacionada con la que usted nos realizó. Ajá, Usted nos preguntaba sobre la importancia de ver esta materia, ¿cierto? Pues yo tengo entendido que para la línea de investigación que uno decida tomar es súper indispensable, pero sí me quedó la duda de saber qué aplicación tiene ya cuando se trabaja dentro de una empresa, porque esa parte claro, no conozco, o sea, yo siempre he trabajado en investigación, pero acá, o sea, en la parte académica. sí. Y por ejemplo, pues yo en algún momento estuve realizando un proyecto de investigación como joven investigador y estábamos realizando un método de detección molecular de SARS-CoV-2 que causa el COVID. Ujú, Y el laboratorio recibió un equipo para secuenciar. Pero, por ejemplo, yo sí noté que tenía muchas falencias en bioinformática. Entonces, de ahí surgió mi curiosidad por aprender más sobre esto, por profundizar. Y pues en el pregrado alcancé a ver, pero algo muy resumido, que de hecho viendo base de datos me di cuenta que no sabía nada. Pero sí, mi duda va relacionada con eso, como que qué utilidad podría tener esto ya en la parte industrial o claro, empresarial. eso. Entonces ahí es donde iba como el tema, muchachos, o sea, lo que sea que ustedes vayan a hacer es una aplicación de algo, ¿cierto? Pero, pero siempre eso va a tener que tener un objetivo. O sea, yo no cojo, ya cuando les estaba contando como la historia de lo mío, yo no voy a coger. eh, estábamos hablando, por ejemplo, de agraz y del agraz, de los compuestos que hay en el agraz. En el caso mío, en este estaba trabajando con líneas de cáncer de colon. Entonces, eh, entonces, listo, yo cogía los compuestos y los retaba, digamos, pues eh, yo hago una parte, bueno, de ahí que también como que les quiero también como agregar una parte bonita de los trabajos que uno hace. No se trata de que yo me vaya a reunir a trabajar y todos sepamos bioinformática, porque eso no enriquece tanto como decir, no, tú manejas la herramienta, tú manejas esta herramienta, yo soy la parte biológica y te puedo ayudar a darle a eso una lógica de los resultados que tú estás encontrando. Les voy a dar, por ejemplo, el caso. Ustedes ya estuvieron trabajando con Iliana, ¿cierto? Con la profe Iliana. Sí, profe. Eso. La profe Iliana, ella es física y ella trabaja toda la parte de física y de la molécula como tal, desde la parte como física y obviamente toda esa parte se me fue la palabra, de modelación y todo eso, ¿cierto? Y ella es experta en eso, experta, súper experta en eso. Pero entonces cuando ella y yo trabajamos en conjunto, yo digo, no, es que esta proteína, es que el interés mío de esta proteína es esto. Por ejemplo, no, esta proteína se afecta mucho por todo lo que tiene que ver con la actividad antioxidante. Entonces, yo le digo a ella, no, entonces ayúdame con eso, a identificar la molécula bien, dónde está la parte antioxidante, cómo se puede aumentar, cómo se puede disminuir. Y yo luego le doy el contexto biológico, porque si no sería letra muerta. Por ejemplo, una vez unos compañeros estaban haciendo un trabajo como ambiental. Y ustedes que ya todos más o menos tienen todos tienen un conocimiento básico como en biología y en química, nosotros sabemos que la química básica nos dice que qué pasa con los gases cuando se aumenta la temperatura. Cuando se aumenta la temperatura, ¿qué Se pasa con las expande. moléculas? Se expande. O sea, que eso significa que ellas van a ocupar como más espacio, ¿cierto? Entonces, una vez unos compañeros que no tienen enfoque en química y eso, sino que están haciendo un procesamiento simplemente de datos, entonces ellos pues llegaron donde mí a decirme, ay, es que hicimos, o sea, habían hecho un trabajo súper largo de unos análisis de unos datos ambientales y de temperatura, y entonces ellos llegaron a decirme, no, es que nosotros encontramos que la mayor cantidad de contaminación en el aire, por ejemplo, era como decir a las 2 de la tarde y en la mañana menos.
Y pues eso ya hace 100 años que ya lo habían dicho, pues sí, claro, a las 2 de la tarde hay más temperatura, entonces obviamente las moléculas se suben y tiene que haber más cantidad de contaminantes en el aire, pues que se pueden identificar. Entonces todos nos echamos a reír. Entonces, claro, ellos son en esa parte técnica, pero la parte bonita de esto es precisamente, venga usted con estos conocimientos que usted, o sea, podemos avanzar mucho en la ciencia porque usted conoce mucho de esto, pero yo te tengo que dar el contexto. No sé si me hice entender. Sí, profe. Exacto. Entonces, y eso es lo que voy. Entonces, cuando yo voy a hacer cuando cualquier cosa de técnica que ustedes van a hacer, no es que yo quiero se me fue la palabra que ustedes habían dicho, ¿qué? Muchachos, aquí alguien mencionó. Farmacogenómica. Eso, por ejemplo, farmacogenómica. Pero entonces cuando tú vas a hacer, tú no te dices, no, es que yo me voy a hacer farmacogenómica, usted tiene que arrancar por algo que usted tiene interés, por una molécula en especial, que voy a empezar entonces a identificarla, que voy a empezar a identificar, no sé, que reacciona con tal molécula, por ejemplo. Entonces, pero eso usted lo escoge al azar, como que hagamos eso así al azar. O ustedes dicen, no, pues yo me voy a enfocar en este trabajo en especial, en esta molécula con esta, por ejemplo, o en el caso, por ejemplo, de Andrés, que tiene una cantidad de datos, ¿no? Nosotros tenemos esos datos, pero ustedes cogen los datos así al azar, o ustedes, por ejemplo, Andrés, cuando van a hacer un trabajo de informática, ¿ustedes qué hacen con esos datos que ustedes tienen? Por ejemplo, que Andrés ya trabaja en la empresa y es una cosa, pues ya como tal, él tiene una experiencia práctica. Profe, pues en realidad el paradigma actual es que a todas las personas se les dosifica como si fuera una talla única, ¿cierto? Todo el mundo Ajá. y eso tiene implicaciones en la eficacia. Hay personas que con la dosis habitual no obtienen ningún beneficio y también en la toxicidad, ¿cierto? Entonces hay muchos fármacos que para ciertos genotipos son muy peligrosos y pueden llegar a causar la muerte. Entonces, yo trabajo para un asegurador que es URA y obviamente ese tipo de eventos adversos, la idea es reducirlos al máximo. Entonces, digamos que en el mundo se han venido trabajando unas guías de farmacogenómica que están basadas en población caucásica, ¿cierto? Con variantes que no son las variantes que tenemos en la población local, porque digamos que Colombia es una población muy diversa, que combina ancestría amerindia, europea por la colonización y africana por la esclavitud. Entonces eso cambia las frecuencias alélicas. Entonces mi trabajo es como identificar cuáles son esas frecuencias alélicas por región para generar como mapas de riesgo y eso tiene que ver mucho con, por ejemplo, la formulación de guías sobre dosificación para ciertos individuos y de esa manera reducir pues como los efectos adversos. Listo, entonces Andrés, para ahí un momentico. Entonces, mire, Andrés ya nos dijo un problema, ¿cierto? Él identifica, pues, o sea, allá ellos ya tienen un problema identificado. Para ustedes fue claro que él nos habló de un problema. Sí, profe. Exacto. Entonces, mire que Sí, hay un problema. Entonces, ya hay un problema. Entonces, no es que Sura se va a poner como, no sé, cojamos cualquier molécula y lo hacemos en esta población. No, ellos están identificando, tenemos este problema específico, que es que en este tipo de personas ese compuesto está actuando de tal manera y en ese parece que está actuando de otra y queremos identificar los patrones. Entonces, miren que incluso porque, entonces, mire, ya el primero dijo el problema era esa situación con esos compuestos. Luego, él nos dio el objetivo. Cuando ellos van a trabajar, tienen un objetivo. ¿Cuál era el objetivo de él? Andrés lo dijo, identificar patrones, ta, 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 ta. Entonces ya tienen un objetivo. Entonces ahora sí, uno primero tiene el problema, luego tiene el objetivo y luego entonces desarrolla una metodología. Bueno, entonces, ¿qué metodología vamos a utilizar para poder desarrollar esto? Desarrolla la metodología
Entonces, esto hay que hacerlo en un enfoque de, de, de una metodología que nos permita como un paso a paso para que esto realmente sea eficiente lo que ellos van a hacer. Entonces ya ellos luego miran una metodología, ahora sí desarrollan la metodología, van a tener unos resultados y a partir de esos resultados van a llegar a una conclusión. En el caso de nosotros de las moléculas, nosotros no escogemos cualquier molécula. Es que el problema que nosotros tenemos es que la apoptosis es un proceso de señalización, es un proceso celular que normalmente las células tienen, pero en las del cáncer está apagado. Entonces nosotros vamos y colocamos el producto en las células y nosotros a nivel de las células vemos que ellas empiezan a tener apoptosis. Entonces decimos, bueno, esto se está estimulando, en esa se está estimulando la apoptosis. Entonces, seguramente los compuestos que hay acá, con los que yo estoy trabajando, seguramente alguno de ellos podría estar relacionándose con alguna de esas moléculas de vía de señalización de la apoptosis. Entonces, pongámoslas ahí y logremos identificar dónde hay, qué moléculas tienen interacciones. Y ya luego, hicimos un screening de estas moléculas que tiene el compuesto, y de estas proteínas de las vías de señalización, hacemos esos docking y luego, las que mejor tienen como match, como que sí se relacionan, es esta con esta, pero luego no nos podemos quedar en que se relacionaron, porque será que esa relación, como les decía, entonces ya la dinámica me dice, esa relación realmente sí ocurre una buena cantidad de tiempo, o o ellos se unen y ahí mismo se separan. Entonces, ¿qué tanta estabilidad tiene eso? Esos puntos donde se está colocando la proteína, ¿será que son unos puntos de activación de la molécula o por el contrario me podría estar inhibiendo la molécula? Entonces, lo mismo, primero tengo un problema y es que la apoptosis en las células del cáncer está desactivada, que coloco el compuesto y entonces se activa. Entonces, ¿cuál es el objetivo de lo que yo voy a hacer? Yo voy a tratar de identificar estas moléculas que están acá, pues cuáles son las posibles interrelaciones que tienen con estas proteínas de la vía de señalización. Entonces las coloco en una metodología. Entonces, yo digo, de aquí voy a utilizar 10 compuestos y aquí de esas proteínas, 10 proteínas. Entonces tengo 10 por 10 y yo tengo que hacer una metodología. ¿Y cómo lo voy a usar? Entonces voy a hacer el docking, entonces lo voy a hacer con esa metodología. Luego vamos a hacer dinámica y lo hacemos con eso. Y aplicamos esa metodología y vamos a obtener unos resultados identificando cuáles son las que están interactuando mejor y luego entonces pues irnos seguir con nuestros resultados, mirar la bibliografía que pronto que encontramos y a eso hacer una discusión y luego llegar a una conclusión, que es, entonces así, pues de lo que sea que ustedes vayan a aplicar. Por ejemplo, alguien creo que está hablando como del manejo de datos de otra cosa, pero entonces no es que uno lo haga hacia el azar, no, esto hay que meterle un trabajo metodológico y organizado de la ciencia donde nos dice, hay que tener un problema, ustedes lo que van a hacer es, porque hay algún problema y ustedes tratan con esto que van a hacer, que es práctico, pues darle una solución a un problema. Y hay que tener un objetivo, o sea, los problemas son muy grandes, pero entonces en este problema tan grande, mi objetivo es que yo voy a hacer este pedacito, entonces mi objetivo es un conocimiento, yo quiero conocer, identificar qué pasa acá o conocer qué pasa acá, bueno. Y luego de que ya tengo ese objetivo, pues ahora sí tengo que decir, bueno, ¿cómo va a ser la metodología, lo que va a hacer, cómo son esos métodos, esos métodos? Y bueno, ¿y cómo voy a analizar los resultados? ¿Cómo se analizan? Y luego tengo esos resultados, pero entonces eso qué, ahora sí yo voy a ver cómo me está dando respuesta a ese objetivo que yo tenía o a esa pregunta que yo tenía y luego saco una conclusión. Entonces, por eso, aquí que estamos específicamente en esta especialización, como lo que ustedes van a hacer son cosas prácticas, que no es de carreta, no, ustedes cada uno va a desarrollar una cosa práctica. Entonces, eso que van a desarrollar práctico, pues la idea es que en la ciencia se trabaja así, hay que tener el problema, porque yo voy a trabajar eso, cuál es el objetivo de lo que yo voy a trabajar, cómo va a ser mi metodología, cómo organizo mis resultados y cómo luego llego a una conclusión, obviamente hago una discusión, pues entiendo que esos datos qué significan, esos resultados qué significan y llego a una conclusión.
¿Les parece como coherente, claro, como lo que estoy diciendo, o tiene alguna pregunta o qué pueden opinar acerca de esto? Para Profe, mí está pues claro, profe. la idea es pues usar el método científico, ¿no? Sí, exactamente, porque eso les va a dar orden a lo que ustedes van a hacer, porque si no, entonces, pues datos hay mucho y información hay mucha, pero yo tengo que saber qué es lo que yo voy a realizar. Entonces, digamos, desde la parte de lo técnico, es mirar ese método científico para que lo hagamos paso a paso y les quede organizado lo que ustedes van a hacer. Ya como, digamos, una ganancia de que ustedes hagan eso así, es que nosotros esperamos que lo que ustedes hagan, pues de alguna manera, digamos, pueda ser publicable. Entonces puede ser que alguno de ustedes, con el trabajo que hagan acá, de una vez lo que obtengan pueda ser publicable como tal. Eso que ustedes hagan, ya, con eso yo puedo publicar. Entonces, como lo hice de una manera organizada, ¿cómo se presenta un artículo científico? Una parte introductoria donde yo digo cuál es mi problema, cuál es mi objetivo, una parte de metodología donde explico yo cómo voy a desarrollar o cómo desarrollé, porque cuando uno ya presenta el artículo es ya la metodología que uno desarrolló, qué metodología desarrollé. Otra parte donde yo presento unos resultados, digo, pues hice esta metodología, estos son los resultados que yo obtuve. Luego una partecita de discusión donde digo esos resultados, pues qué avance en la ciencia van a hacer con lo que ya había, entonces yo qué estoy agregando ahí, y al final pues una conclusión, si sirvió o no sirvió, si se dio o no se dio, no, ninguna de esas moléculas funcionó con ninguna de las proteínas de eso, eso no hubo ninguna buena interrelación, o esto, esas que yo hice, esas 10 por 10 encontré solamente que el ácido clorogénico con una caspasa, por ejemplo, me hizo más y es muy bueno, y entonces de todas esas encontramos que estas fue como la mejor interacción. Entonces, uno, puede ser que lo que ustedes hagan de una vez sea un artículo, esa es una opción. La otra opción es que lo que ustedes hagan, pero igual siguiendo la misma metodología, sea parte de un artículo más grande. Entonces, pero ustedes entregan su partecita para ese otro artículo más grande, porque en el artículo más grande también tiene que haber la metodología de cómo se desarrolló, qué fue lo que se buscó con esa parte de informática que ustedes hicieron, cuáles son los resultados, la discusión y al final, pues en la parte de conclusión, pues ya se hará un compendio como de todo. Entonces, o directamente, esto que ustedes hacen se publica tal cual o forma parte de otro artículo más grande, pero ustedes entregando organizado todos sus datos y pues todo el trabajo que ustedes desarrollaron. Es claro, le ven aquí la aplicación. Para mí sí, profe. Sí. Mason, Andrés Felipe, José Luis, Laura, Y profe, muy Gina. claro. Sí, Listo. Sí, profe, profe, sí. muy claro. Sí, Esa. profe, está claro. Listo. No sé si al Profe, principio, aprovecho. ay, perdón. Sí. No, dale, dale, Gina, tranqui. Perdón, no sé si al principio que no estuve ya lo hablaron de las clases son jueves y sábado, viernes y sábado, no entendí Ah, el no, horario. eso no. Nosotros la clase la vamos a hacer los jueves. Los Solo a jueves. jueves. Solo jueves. Porque es que ustedes tienen que Ok, hacer mucho trabajo práctico. ok, Porque esto listo, aquí es, o sea, hay que adelantar el trabajo. listo. Entonces, cuando nos veamos en clase va a ser una cosa bien como práctica, pues una cosa práctica que es lo que estamos haciendo y para dónde vamos. Listo, profesor. Entonces, para terminar de cerrar aquí de los temas que vamos a ver, voy aquí, ya tenemos, entonces en esta parte vamos a hablar de todo lo que sería como la propuesta de la investigación y lo que ustedes van desarrollando, y, y uno de la parte de bioética. Como les digo, este de bioética de las ciencias, vamos a trabajar hasta donde podamos. Esto va a ser prácticamente un abrir de bocas, pero no importa que ustedes tengan como ese concepto de saber que tienen que ir a buscar cuando estén haciendo cualquiera de sus proyectos, porque hay infinidad de proyectos, hay infinidad de dilemas éticos que se pueden presentar en lo que ustedes están haciendo, pero que tratemos, ya que ustedes tengan como esa mentalidad de decir, voy a montar este proyecto y yo tengo que verificar que
esto que yo voy a hacer no requiera como unos avales y unas condiciones éticas, pero que yo sí, pues que yo sí lo haga y lo cumpla, para que no vaya a ser que después de que yo haya hecho todo el trabajo, a mí no me vayan a publicar porque yo no tuve las consideraciones éticas en el momento con mi metodología, ¿cierto? Entonces, esto aquí va a ser un trabajo que vamos a ir desarrollando hasta donde podamos, pues. Y lo importante es que cada uno de ustedes ya les quede como en su cabecita que, que cuando ustedes desarrollen su proyecto, pues van a tener que, les toca a ustedes la responsabilidad de ir a indagar en el caso de lo que ustedes quieran desarrollar, qué consideraciones éticas deben de tener. Listo, entonces, sí, José Luis, Profe, ¿en qué páginas publica el ITM? ¿en qué ¿Qué páginas revistas, publica, perdón? ¿Qué revistas? en qué revistas publica el ITM? El Sí. ITM tiene dos revistas que son como tal del ITM, que es la de tecnológicas, que esa está, pues, es como que la mejor categorizada del ITM. Y ya tiene otras dos, pero esas no están categorizadas, que son una es en ciencia, tecnología y sociedad, y otra es como en ciencias económicas. Si a eso Profe, el te refieres, acceso o qué el más, acceso es abierto sí, para... Ah, pero ok. son las revistas del ITM, pero Sí, no no, sé si era sería esa bueno la como para pregunta. visualizar las publicaciones que ha tenido pues, los diferentes grupos de investigación del ITM Pero por para, ejemplo, sí, basarnos. eso, miren que por ejemplo, yo les muestro acá. Ustedes se pueden meter aquí, al Google Scholar, y ustedes, bueno, por ejemplo, alguien va a trabajar aquí con Fabián. Fabián Cortés, Guamarse, Mancera. Vamos a ver si así lo ubico. Ay, ok. Por ejemplo, pongamos aquí Iliana. Iliana Ramírez, ¿qué apellido es? Iliana Ramírez. Colocar ITM. María Ramírez, esta es el ITM, esta es Iliana, por ejemplo. Entonces, Iliana, por ejemplo, acá, ustedes aquí con ella pueden ver ella que ha publicado, o sea, no todo lo que uno publica le sale aquí en Google Scholar. Hay cosas que Google Scholar ¿cómo es? No, pues no las mete en esta base de datos, ¿cierto? Entonces, no todo lo que uno publica está ahí, pero sí es sí es una buena base de datos donde ustedes pueden buscar en qué publica esa persona. Entonces, aquí, por ejemplo, el año antesado, mire que ya, por ejemplo, acá está, esa es un artículo, este es otro artículo, entonces aquí podemos ir identificando ella qué, ella qué artículos ha estado trabajando, ¿sí ven? Eh, Obviamente hay, mm, hay temas que son como más referenciados. O sea, no sé, dígame el nombre de algún profesor del ITM, que otro que no sea Iliana. El único que conocemos, Jorge Alejandro. Vamos a meter por ejemplo, yo tengo mucha citación, ¿por qué? Porque yo trabajo un tema que tiene mucho interés y que mucha gente trabaja en él. Entonces, oye, si yo tengo un tema que son temas de interés y que mucha gente trabaja en él, pues obviamente voy a tener más citaciones. Que por ejemplo en el caso de Iliana, por ejemplo, ¿por qué? Porque Iliana trabaja un tema mucho más como específico porque es la molécula, entonces no todo el mundo sabe de moléculas ni trabaja con las moléculas. No sé si me hago entender, Sí, pero profe. bueno, eso es una buena manera. Ustedes buscan el profesor y pueden ver que el profesor, cuáles son los artículos que publica, en las revistas que publica.
Es que, por ejemplo, Fabián, es que Fabián, fíjate que es que yo lo escribí mal. Ok. Por ejemplo, este es el profe Fabián, entonces acá, tienen acá todos los artículos que él tiene, entonces aquí se ve qué es lo que el interés que él tiene y las cosas que él ha estado publicando. Bueno, entonces yo pensaría es eso, que ustedes pueden ir buscando, es como el profesor y viendo qué es lo en qué ha publicado y qué temas es el que en que ese profesor eh, puede ser fuerte. Bueno, entonces ya aquí está como la presentación del programa. Yo acá no tengo el consentimiento, perdón, el compromiso para mostrarles entonces cuáles son las actividades que ustedes van a desarrollar acá en el curso. Eh, no, es que aquí, bueno, de todas maneras yo mañana ay, perdón, yo mañana se los reenvío y ustedes yo se lo reenvío y usted ¿qué? Lo miramos y dentro de 8 días ya firmamos el compromiso. Son cosas prácticas, porque lo que les estoy diciendo, o sea, son la idea es que ustedes hagan cosas que les vaya favoreciendo o aportando en la escritura o en el avance de ese trabajo que ustedes van a hacer. Entonces vamos a ver cómo vamos a indagar, por ejemplo, las bases de datos ustedes con Alejandro que trabajaron. ¿Qué clase tienen ustedes ahorita? En este momento, esta mía y cuál otra. Profe, programación lógica. Ah, bueno. Entonces esa sí tiene un enfoque más de la parte, pero con el profe, bueno, con el profe Alejandro, ¿qué bases de datos ustedes trabajaron? Sí, dime, José Luis. Profe, nos comenzamos pues con SQL, no SQL, también frameworks, ¿sí? Pero esas Eh, bases son, ¿qué es lo que trabajan? no, para datos pues estructurados, eh, SQL, no estructurados, no SQL, o sea, no solamente SQL, frameworks que son como para definir capacidad pues, de procesamiento en un flujo de trabajo, ¿sí? Ajá, Ya abordando de pronto Big Data, ¿sí? sí. Administradores pues de bases de datos distribuidas y ya. Pero más es como la parte de programación, ¿cierto? No como Mm, tanto sí, aplicación, el uso de los ¿cierto? administradores pues de las bases de datos, básicamente. Eso. Listo. Ustedes ya también en el siguiente semestre, ustedes trabajan la parte ya como de proteómica. ¿Cuáles son esas bases de datos donde están la información, por Ah, ejemplo, de proteómica, de las moléculas? sí, Ah, y sí, el con Iliana ustedes profesor, hicieron docking o no. No sé si no, estoy. No, solo RStudio y en bioestadística. eso era solamente bioestadística. Listo. Entonces, pues cuando uno dice base de datos es que es donde hay muchos datos, ¿cierto? En el caso, por ejemplo, de nosotros, la parte que a mí me correspondería es que, por ejemplo, vamos a ver las bases de datos, pero ¿de qué? De dónde está la información científica. Entonces, vamos a mirar dónde están lo que estaban diciendo ahora.
vamos a mirar las revistas, cómo se busca esa información, eh, cuáles son las bases de datos que nosotros normalmente utilizamos como referencia académica. La idea es que cuando uno pues va a investigar, tiene que haber un contexto y Profe, uno tiene que buscar el contexto, sí. profe, no, el profesor nos mostró pues todos estos repositorios según Ómica, donde podemos Sí, encontrar pues sí, la información relacionada. Sí, eso, GenBank, eso, Enven, Uniprod, eso, Protein Data Bank, sí, las diferentes exacto. pues, sí, él nos mostró, Ah, sí, de bueno. manera pues como detallada todas estas bases de datos. Exacto. Entonces, porque esas ya son las bases de datos especializadas en lo que ustedes van a trabajar, ¿cierto? Como en los datos que ustedes van a procesar. Ya en el caso mío, como vamos a hablar es de cómo se construye la propuesta, de cómo la vamos a estructurar, entonces nosotros, en el caso de acá de esta clase que nos compete, vamos a trabajar, son bases de datos, pero es dónde están los artículos, cómo se manejan esos artículos, cómo hacemos esa revisión de la bibliografía que hay acerca de los referentes que ya hay, o de las evidencias que ya están publicadas acerca de ese trabajo que nosotros queremos desarrollar. Eh, um, entonces aquí les vamos a, bueno, entonces en la investigación, lo que decíamos, o sea, lo que ustedes van a desarrollar es porque hay algún problema que ustedes quieren aportar, ayudar. No, no necesariamente, muchas veces el problema es muy grande y uno va a aportar un poquito en el conocimiento de ese gran problema. O muchas veces el problema puede ser un problema de, como una extensión pequeña y directamente ir a trabajar específicamente en ese punto en específico. Entonces, como qué tan grande o pequeño, pues ya depende de uno lo que uno quiera abordar. Siempre hay que tener claro el tiempo que uno tiene para desarrollar, la metodología que uno habría que desarrollar para que uno no se vaya a comprometer a que va a ser una cosa muy grande y después resulta que uno no le alcanza para hacer todo eso. La idea es que uno vaya desarrollando paso a paso el- los diferentes como escalas para que uno vaya investigando y vaya aumentando ese conocimiento, aumentando ese conocimiento, aumentando ese conocimiento. En el caso, por ejemplo, en el ejemplo que nos daba ay, se me fue el nombre, me disculpan, espera, ¿dónde es que es? En el caso, por ejemplo, de Andrés nos habló una cantidad como de cosas, pero él cuando va a trabajar se tiene que centrar de pronto inicialmente se centra, por ejemplo, en un compuesto, ¿cierto, Andrés? O sea, ellos no cogen todos los compuestos, 20 compuestos y todas las razas y no, o sea, ellos se centran primero en un paso a paso. Andrés, Sí, profe, claro, uno exactamente. tiene que enfocarse. Entonces, por ejemplo, en mi caso hay una lista de genes que son priorizados, que son 20 genes que pues, se conocen como con anotación CEPIC, que es en la que centramos los esfuerzos. Exacto. Entonces ya ellos tienen claro ese pedacito. Pero mire que cuando él habló de un problema muchísimo más grande. Entonces, ¿hasta dónde hasta dónde yo puedo ir haciendo ese paso a paso? Entonces, esos 20 no sé, Andrés, me corrige si estoy diciendo mal, pero entonces, no sé, esos 20 genes con un compuesto. Luego esos 20 genes con otro compuesto. Luego esos 20 genes con otro compuesto. No me corrige si estoy como diciéndolo de una manera errada. Profe, pues la mayoría de esos genes hacen parte del citocromo P450. Ajá. Entonces, digamos que un gen puede estar involucrado en la respuesta a múltiples fármacos. Entonces, sí, o sea, por ejemplo, hay un gen que se llama ACP2Y6 que está Ajá, involucrado casi en el 40% del metabolismo de los fármacos. Entonces, es como por ahí va la cosa. eso. Entonces vos coges de pronto ese gen con muchos compuestos, o al contrario, un compuesto con varios genes. Pero es que en mi caso eso ya está caracterizado, ¿cierto? Ya se Ajá, conoce, digamos, el impacto bioquímico de las variantes. ajá,
yo lo que hago es más un trabajo a nivel de describir la frecuencia poblacional de esas variantes en las diferentes regiones geográficas y por ancestría. Entonces uno Ajá. encuentra que, por ejemplo, algunas de esas variantes que son raras en europeos, por ejemplo, acá están en más del 50% de la población y pueden conducir, por ejemplo, a toxicidad. ¿Y Entonces en eso qué por orden, y en qué orden trabajan eso? O sea, eh, quiero decir, o sea, ¿cómo hacen una cosa así muy básica para explicar a los compañeros? Que hoy lo práctico, entonces lo que yo hago es esta cosita con esta primero, luego esta cosita con esta. profe, pues eh, el punto de partida son genomas completos o genotipado a partir de microarreglos. Ajá. Entonces, a partir de esos datos individuales, uno genera algo que se llama join calling, que es el llamado conjunto de variantes en toda la cohorte. Ajá. Entonces, se crean cohortes pues hay muchos datos, ¿cierto? Por ejemplo, Ajá. exomas, hay cerca de 20.000 exomas. Entonces, uno con eso calcula las frecuencias a nivel general de la cohorte, pero luego tienes que empezar a estratificar la población. Eso, entonces mire, Entonces, pero mire el primer paso, usted ya dijo el primer paso, ese ya dijiste, pues tú identificaste cuál era el primer paso. Y vos dices, lo primero que hay que hacer es identificar en las cohortes las variantes. Eso te entendí, ¿cierto? sí, sí, profe. Eso. Entonces, ese es el primer paso. Entonces, él puede que el trabajo el trabajo que él vaya a desarrollar acá sea solamente ese, porque ese es el primer aporte que se necesita. No necesariamente aquí en un año, pues en 6 meses prácticamente, él no va a hacer, ya mirar todo, pues como todo ese gran marco que él quiere encontrar, ¿no? En este tiempo, es decir, en este momento, aquí, lo que puedo hacer es este primer paso, hacer esa identificación o caracterización de las cohortes. Eso es lo que voy a hacer acá. Es comprensible lo que les estoy diciendo. Sí, sí, me estoy haciendo entender. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta esos muchachos cuando se sienten con los profesores a identificar qué es lo que van a hacer, para que después, si el profesor tiene ganas como de hacer muchas cosas, o sea, de verdad, como decirle, venga, tengamos en cuenta que la idea es que lo hagamos este año. Entonces, identificar hasta dónde ustedes pueden ir, que tengan muy claro hasta dónde puedan ir y que de verdad, porque se los digo por la experiencia que ya tengo, que entonces a una especialización termina como una maestría y luego una maestría como si fuera un doctorado, porque el compromiso a lo que se meten es mucho más grande que el tiempo que uno realmente tiene para poder trabajar. Entonces, tener en cuenta los recursos que tienen de tiempo, de computadores, ¿no es cierto? De los datos que ustedes van a trabajar, qué tan fácil o no son conseguirlos. Entonces, tengan de buscar muy bien las referencias bibliográficas, de entender muy bien ese problema que ustedes están haciendo, qué se ha publicado acerca de eso, para que ustedes hagan un avance, pero que sea coherente con el tiempo de una especialización. Ese es el consejo para que lo puedan tener en cuenta y de verdad eh, esto se lo puedan hacer rápido porque su tiempo es cierto, es su recurso económico, de tiempo, de familia, de trabajo, una cantidad como de cosas, entonces hay que ser prácticos en este trabajo. Y sé que van a hacer cosas muy bonitas, pero no tengan afán porque ustedes pueden hacer un primer paso y luego siguen haciendo lo que ustedes quieran, pero no se comprometan a una cosa súper gigante que luego, como les digo, esto, una especialización se les convierta en 2 años, pues, ¿no? Pero ya, pues, cada cual, ¿sí? Eso ya es como un consejo. Bueno, entonces en la investigación, entonces uno, claro, uno está buscando que hay algún problema que uno quiere al cual le quiere aportar, que la idea es que lo que uno logre obtener sea un conocimiento nuevo, no importa que ese conocimiento nuevo
quizás ustedes no lo valoren y piensan esto es muy poquito, pero puede que ese poquito sea muy importante para lo que uno va a desarrollar. Entonces la idea es que en esa investigación pues haya un problema, uno se hace alguna pregunta, debe ser algo que no se haya hecho, que sea nuevo, porque no tendría sentido pues, volver a hacer lo que ya está hecho. Y en eso hay que poner mucha atención para que uno no esté haciendo una cosa que ya está hecho. Entonces en la ciencia, muchachos, eso que se llama ciencia realmente es un constructo que nosotros como humanos hemos hecho y nosotros decimos como humanos que eso es ciencia y en ese contexto nos han dicho que esa ciencia tiene que ser racional, sistemático, o sea, paso a paso, que es exacto y que es verificable, o sea, que si otra persona siguiera ese paso a paso que tú hiciste, pues la idea es que uno debe llegar a ese mismo resultado. Eso es un conjunto sistemático de conocimientos sobre una realidad que nosotros podemos observar, o sea, de alguna manera la podemos medir aplicando entonces los métodos de la investigación científica y en estos entonces son los tres elementos que tienen, es que tiene que haber un contenido, un campo de actuación y un procedimiento o una forma de hacerlo. Morin, que era un psicólogo francés, él hablaba de que la ciencia nos lleva a comprender la complejidad de la realidad, que para analizar los problemas reales se necesitan herramientas conceptuales y que las herramientas teórico-metodológicas nos van a permitir construir ese nuevo conocimiento. El investigador entonces, como nosotros ya lo hemos estado conversando en este tiempo, pues tiene que haber una pregunta, un problema. Nosotros debemos tener unos objetivos que nos trazamos para poder darle resolución a esa pregunta, a ese problema, a esa parte que todavía no está resuelta, ese conocimiento nuevo, ya se hace de la ciencia. Entonces hay que tener como un objetivo de para dónde voy. Si yo lo tengo bien organizado, muchachos, el objetivo es lo más importante, porque si yo tengo claro cuál es mi objetivo, ya lo otro yo puedo saber qué metodología me lleva a ese objetivo. Entonces, lo primero es entender cuál es mi objetivo, qué es lo que yo quiero trabajar. Es estructurar o determinar o proponer una metodología y ya pues desarrollar la metodología, obtener los resultados y hacer el análisis de eso. Aquí en la investigación ustedes pueden irse directamente a algo que sea como puro, que lo que vamos a hacer es conocer, no sé, esa molécula. Cuando se le mueve este electrón de acá para allá, ¿qué pasa con esa molécula? Una cosa súper básica, pero que realmente también trae mucha información. Ustedes, si, por ejemplo, Ileana, yo le escucho que habla de una cosa que se llama teoría de formas, entonces que si tiene esta forma, que eso es una cosa que es básica, pero que es necesaria para luego poder darle una aplicación. Entonces, y en la aplicación, pues ya directamente, pues estamos aplicando ese conocimiento que primero se generó básico, ya en una solución más como aplicada. Pues la idea aquí en Historia de Informática, la idea es que ustedes estén como en este concepto de una investigación aplicada, porque ustedes ya esos conceptos que tienen, pues los van a desarrollar, los van a aplicar directamente en algo como muy práctico. Eso de todas maneras no significa que alguno de ustedes pueda, utilizando herramientas bioinformáticas, hacer algo de básico, de conocimiento básico. O sea, eso no desmerita, pues, y también lo pueden hacer. Bueno, entonces ya pasaré eso, donde tiene que haber pues una motivación de por qué yo lo estoy haciendo, para poder identificar eso que yo voy a trabajar, pues debo de tener algún interés, deben de haber unos retos, un problema que voy a poder desarrollar, pensar también que proyectarlo hacia el futuro, como que algo que yo voy a hacer, pues ahorita estábamos hablando que mi problema sea más grande y que yo solamente voy a hacer ese pasito, pero luego estoy esperando que ese pasito que yo haga, pues me contribuya a poder seguir a dar otro paso y de esa manera tener ya un abordaje un poco más amplio de mi trabajo y luego hago otra cosita y de esa manera voy ampliando la información y me voy volviendo experto en un tema.
cuando nosotros vamos a trabajar, que es lo que vamos a ver ya para la próxima clase, hay que primero revisar la literatura donde yo voy a poder identificar qué se ha trabajado en ese tema, dónde va, para pues yo no ponerme a hacer cosas que ya están abordadas o ponerme a hacer algo que quizás todavía falta información para hacerlo, que voy a hacer algo y que luego eso no va a tener como compararlo, no tiene como una lógica de lo que yo estoy haciendo, para que le podamos dar lógica a eso que estamos trabajando y que realmente sea un avance o un conocimiento que ya se ha venido como desarrollando. Por lo tanto, pues hay que buscar en las publicaciones qué resultados se tienen. Como estamos hablando de un conocimiento científico, estas publicaciones deben de tener el reconocimiento científico que nosotros vamos a hablar en la próxima clase acerca de las revistas, de cuál es ese reconocimiento, esas bases de datos, de cómo es que se trabajan las bases, cómo se analizan, y luego ir compilando todo ese trabajo que uno va leyendo y organizarlo de una manera adecuada para que uno tenga identificado, pueda ir identificando realmente qué información hay acerca de ese tema que yo quiero trabajar. Yo cuando escribo, tengo que tener claro de verdad que si ese es un problema a resolver, que es relevante, eh, delimitar ese problema, o sea, hasta dónde yo puedo avanzar. Cuando yo ya tengo eso, poder identificar cuál va a ser mi objetivo, hasta dónde yo voy a ir, qué es cuál va a ser mi paso a paso, o sea, qué es esa información realmente que yo puedo llegar a desarrollar con lo que tengo. Entonces, tener en cuenta el tiempo de trabajo que uno tiene, los objetivos que se van a definir, porque teniendo eso claro, yo puedo ya ir identificando una metodología, que lo mismo, esa metodología no es que yo al azar, a menos de que mi trabajo sea que es que yo voy a hacer una nueva metodología, pues igual, y si fuera a hacer una nueva metodología, pues tendría que basarme en algo que ya está publicado, en algo que hay para poderlo desarrollar. Tener entonces claro cómo dar como ese paso a paso. En ese trabajo entonces tiene que haber la motivación, el enfoque de la investigación, la revisión del estado del arte, entender que tiene que ser un trabajo que aporte algo nuevo y que va a dar una solución a algo que ya también puede estar. En el resultado, entonces yo espero que el resultado que yo voy a obtener, pues que sea una parte novedosa, que esté fundamentada en los datos que yo obtuve a partir de aplicar las metodologías. Entonces, la novedad más el método nos van llevando a nos van llevando a poder estructurar ese compuesto, ese avance, ese trabajo que vamos a hacer. Esto le decía Seneca que si uno no sabe a qué puerto navega, ningún viento es favorable. Y también en Alicia en el País de las Maravillas, a Alicia le decían si no sabes para dónde vas, cualquier camino te puede servir. Ella le estaba preguntando al gato que qué camino escogía y él le dijo, pues si no sabes para dónde vas, cualquier camino te va a servir. Entonces, por eso es tan importante uno saber para dónde va para poder escoger ese camino que uno va a hacer. Y eso es esa metodología, ese paso a paso, es lo que nos va a dar la posibilidad de entender de que realmente hay una manera de hacerlo. Bueno, aquí esto para que no nos vamos tanto. Entonces, en el método científico ya sabemos que tenemos unas metodologías, aquí pues ya hemos hablado acerca de eso. Ya. Eso se nos está haciendo ya aquí largo, pero pues básicamente aquí estamos hablando ya de lo mismo que les había dicho, que tenemos que lograr identificar hay que seleccionar el tema de que vamos a investigar, delimitarlo en el espacio y en el tiempo, plantear el problema, qué problema es el que yo quiero abordar, qué es los antecedentes que hay, qué es lo que ya se ha avanzado acerca del tema, porque porque esa investigación que yo voy a hacer es importante. En este caso, por ejemplo, de nosotros, quizás ustedes acá no, entre el planteamiento del problema y justificación, puede quedar casi que ahí inmerso como los dos conceptos, formular entonces los objetivos y las hipótesis de acuerdo a lo que ustedes vayan a hacer,
y diseñar el proceso metodológico y ya recoger y tratar los datos y luego publicar y difundir los resultados. Y en eso, muchachos, esto de publicar y difundir los resultados, nos tenemos que salir del concepto que es que yo estoy publicando los resultados porque yo quiero simplemente tener un artículo, sino que, chicos, aquí hay una responsabilidad en nosotros cuando hacemos algo. Si ya invertimos una cantidad de tiempo, de esfuerzo y obtuvimos unos resultados y obtuvimos un avance para la ciencia, es responsabilidad, sinceramente es una responsabilidad social que tenemos de publicar esos resultados. No necesariamente esos resultados los tengo que publicar en la revista Top y en el artículo Top, pero de verdad si hay una responsabilidad en que nosotros publiquemos ese avance en la ciencia que tenemos, porque si a otra persona le toca volver a repetir lo mismo. Entonces, hay una responsabilidad ahí ética de uno hacer las publicaciones y obviamente hacer toda la parte de publicación con todas las condiciones éticas para poderlo desarrollar. Entonces, como estamos hablando en ciencia, pues entonces nosotros cuando publiquemos debemos de tratar de hacerlo dentro de unas normas de la publicación científica, porque esa es la idea, que vamos a publicar a nivel científico. Y cuando nosotros hacemos esos resultados, la idea es que otras personas pudieran replicar lo que uno hizo y que ellos pudieran volver a obtener los resultados que uno tiene. Y por ejemplo, acá hay unas cosas que faltan a la ética mucho, en el caso, por ejemplo, yo sé, porque me lo han dicho pues los compañeros que trabajan en esta parte de modelación y eso, que muchas veces escriben la fórmula y no la escriben bien. O sea, que si otra persona fuera como a hacer la misma fórmula, no le funciona. No sé si ustedes han escuchado eso, lo han visto, les ha tocado. Pues específicamente con fórmula no, pero en la parte de la metodología, algunos autores no mencionan como ciertos puntos claves que podrían servirle a uno como para direccionar también la metodología de uno. Entonces ahí toca Sí. como hacer una búsqueda más profunda y para poder diseñar el método. O tienen que empezar a hacer error y ensayo otra vez, porque uno va y hace esa Sí. metodología que hay ahí, y pues no, yo le decía como en fórmulas, porque pues los que hacen simulación, mis compañeros pues que hacen simulación, ellos dicen, no, es que hay veces nos sacan como la metodología de la simulación y nosotros vamos a hacer eso y eso no funciona, y luego nos toca volver a estar haciendo nuevamente muchos Sí, trabajos. ahí aplica lo mismo. Pues Ujú. en el caso de ese tipo de proyectos de investigación, pues están haciendo lo mismo. Pues en Ah, mi caso, pues yo como he trabajado más que todo en la parte de virología, pues eso ajá, es lo que he podido notar en algunos ajá. artículos o sí, en eso. Listo. Entonces en las etapas de la investigación, entonces, para seleccionar el problema, el investigador lo que tiene que hacer es buscar la información de todos los trabajos relacionados y el producto de esto va a ser el estado del arte. El siguiente, entonces, va a ser planificar la investigación, que planificarla, pues es tener en cuenta realmente en mi tiempo y con mi plata y con mis recursos, cómo puedo hacer esa metodología y a partir de eso, pues nos va a quedar entonces como una propuesta proyectada. Ahora, yo por ejemplo digo, voy a hacer esta metodología, pero el hecho que yo haya propuesto cuando empiece a pensar el proyecto que va a ser esta metodología no significa que yo tenga que hacer eso mismo. Lo más importante es el objetivo, no la metodología, porque entonces de pronto yo voy a ir a hacer mi trabajo, el objetivo es lograr, no sé, esto. Y yo digo, bueno, voy a hacer esta metodología, pero luego voy a hacer esa metodología y resulta que me doy cuenta que esa metodología no me está sirviendo para mi objetivo. Entonces, lo que yo tengo que hacer no es cambiar el objetivo que se adapte a la metodología, no, porque lo que yo tengo, o sea, mi enfoque, mi punto de llegada es mi objetivo. Entonces, lo que sí yo puedo cambiar todas las veces que yo quiera es la metodología. ¿Listo? Luego, entonces, obviamente, después de planificar, ahora sí desarrollarla, entonces ya el investigador es el que va a hacer todos los experimentos, recoger bien sus datos, juicioso, con orden, con coherencia, con ética,
sin colocar datos que no son, diciendo mentiras que no son, si una cosa no funciona, no funciona, porque hay veces en el desespero, entonces empiezan a tratar de una metodología como meterla a la fuerza para que me dé este objetivo y eso no da, entonces también tengo que decir, esta metodología, por ejemplo, no se puede aplicar para lograr este objetivo y hay que buscar otra nueva metodología. Y entonces aquí en el resultado que vamos a tener, el desarrollo de los datos, pues tener los datos y los resultados. Y la última etapa, no menos importante, difundir esos resultados de investigación. Entonces la acción del investigador es escribir los artículos, ir a los congresos, pues no sé, participar en las cosas donde pueda ir y publicar y informar de eso que está realizando y el resultado, pues algún tipo de publicación y obviamente cuando hablamos de publicación, en este caso, pues una publicación de carácter como científico. Ya esto aquí va como lo mismo de esos pasos que se están desarrollando. Entonces, ya. Yo creo, muchachos, que acá ya podemos parar. No sé si tienen preguntas, no sé si les queda bien como el contexto de lo de la asignatura, de lo que vamos a trabajar. Yo no tengo preguntas. Sí, quedó claro lo que vamos a trabajar. Listo. Sí, profe, súper claro. Listo, Sí, tarea profe, para muchas ustedes. Ustedes tienen una tarea muy importante y es que ustedes tienen que tratar de definir para la otra semana, por lo menos, qué tema van a trabajar o con qué profesor van a trabajar, pues quién los va a acompañar. Porque si no, entonces, pues porque la idea es que ya empecemos la próxima clase que vamos a empezar a trabajar ya la revisión de la información científica de su tema, pues tienen que tener el tema, porque si no, harían uno, estarían haciendo una cosa y luego tendrían que ir a hacer otra. Entonces, para que esto sea eficiente, creo que la profe Iliana, pues ya ella me había contado, les ha mostrado a ustedes los temas que hay y los que no se acomodan a ninguno de esos temas, pues entonces habrá que buscarle cómo se busca a alguien que pueda ir acompañándolos en los temas que ustedes quieran desarrollar. Entonces, les pido el favor que le digan a sus compañeritos que no están acá, esta información que sí es supremamente importante, es muy, muy fundamental que ustedes para la próxima clase ya tengan alguna idea de qué quieren trabajar. Esto no implica que en un momento que ustedes vayan avanzando digan, no, ya no quiero esto, sino que me cambio. Pues ya, ¿cierto? Está bien, porque eso se puede, siempre se podrá uno redirigir como hacia dónde va. Pero por lo menos que si ya tengan una idea, aunque sea para que después digan, no, esa no es, pero algo donde ya tienen un enfoque, porque para que empecemos ya a desarrollar los temas y a trabajarlos. Profe, quedamos a la espera de un compromiso con el que quedamos ayer con la profesora Iliana, Ajá. según de pronto temas propuestos por alguno de nosotros, encontrar como a ese tutor que nos haga el acompañamiento como en el campo en el que queremos desarrollar el proyecto. Entonces, estamos a la espera. Igualmente, ya nos mencionó pues unos docentes que ya llevan pues trabajos ya adelantados con los que nos podemos adherir Ujú. y ya de entrada tener ya material para trabajar en ellos. Pero también eh, quedó la alternativa de que de pronto se pueden encontrar tutores para temas específicos que nos interesan a cada uno. Entonces, estamos a la espera de que la Eso, profesora Iliana nos haga la tarea y sí, ojalá sea lo antes posible que definamos eso para empezar a trabajar porque el tiempo apremia. exacto. Y lo otro, acuérdense, y lo otro que es la recomendación es, que en algo que ustedes digan, en este tiempo que nosotros vamos a hacer y con mis recursos yo puedo hacer esto, de verdad. O sea, si se quieren meter luego en cosas más grandes, pues ya ustedes se meten, pero que sí les dijimos, sí se los advertimos. Que eso no estén ahí bien enredado, entonces tener ese concepto, porque en un proyecto de investigación, precisamente en ciencia, uno tiene que tener claro lo que yo voy a hacer, si tengo los recursos de tiempo, económicos, personales y todo para alcanzar a desarrollar eso. Bueno, chicos, Profe, entonces, qué pena la interrumpo, profe, sino sí, que también la profesora Iliana nos hizo como
como esa salvedad en cuanto a que de pronto tener como esa indulgencia de que por X o Y motivo, ¿cierto? En casos fortuitos, no alcancemos a generar como el producto deseado para graduarnos, de al menos entregar parte, por ejemplo, en el caso de algunos proyectos ya adelantados que llevan pues ciertos papers, de como exponer ese aporte por poco que haya sido y que fuese válido pues para el grado. Lo que pasa, José Luis, es que no se trata de qué tan grande es el tema, se trata de que ustedes lo Ujú. hagan estructurados, o sea, que ustedes Ajá, tengan claro, sí, esta es la metodología, o sea, este era el problema, este es el objetivo, esta sí, es la metodología, estos son los resultados, este es el análisis del resultado y esta es la conclusión de lo que hice. sí, Que ese objetivo sea muy grande o muy pequeño, ya eso es otro asunto. Pero lo sí, que en este caso, por ejemplo, compete es que ustedes hagan el paso a paso y tengan claro que así se hace. Así sí. como uno lo hace para algo pequeño, también lo puede hacer para algo grande. Entonces, no Sí. es Ujú. que, porque ni siquiera que no hay nada que te mida, que yo pueda comparar los trabajos que ustedes vayan a hacer como para Mm. decir, no, es que este hizo 20 moléculas, supongamos en el caso pues de lo mío, de este que dice, no es que este hizo 20 moléculas y este hizo 2, pero es que pues este hizo 20 pero las hizo muy superficial y este hizo 2 pero le hizo mucho más profundo el trabajo de análisis de las interacciones. Entonces, no, No, o y sea, esa es una de las bondades del método científico, que es transversal a cualquier tipo de estudio que se desarrolle. ujú, exacto. Entonces aquí más que como el tamaño, es que ustedes no se vayan a comprometer con un profesor y que después entonces eso ahí se les vaya enredando, ¿no? O sea, con el profesor comprométanse Sí. hasta donde ustedes traten eso es lo que es un investigador, o sea, decir, en este tiempo ya hasta dónde puedo lograr. No, yo voy a ir hasta Mm. acá. Y ya después, si esto lo logré muy rápido, pues entonces avanza otro poquito. Ujú. Sí, como proyectarse. Exactamente, es que esa es una de las partes que uno tiene que hacer como investigador, es proyectar en mi metodología hasta qué tanto puedo hacer y hasta dónde puede ser como mi trabajo. Sí, profe, muy Bueno, importante. si tienen algo Gracias. más, y si no, entonces ya dentro de 8 días nos volvemos y nos vemos. ¿Les parece que nos encontremos a las 6:30 o a las 7? Lo que pasa es que a las 6 no me gusta porque yo sé que algunos, por ejemplo, trabajan, entonces salen de las casas, entonces para conectarse es un lío. En cambio, ya de pronto 6:30 o 7 puede que sea más fácil y mejor para ustedes, pues no sé, pero como ustedes me propongan. Profe, personalmente ya estaba acostumbrado con los anteriores profesores a hacerlo a las Ajá. 6. Ah, No bueno. sé mis compañeros qué opinen. Sí, Por mi profe, yo parte, sí también estaría de puedo a acuerdo a las las 6, 6:30. pero, Si pero no, no a las sé. 7 está bien. No, antes pongamos 6:15, como para que si alguien por allá lo cogió el tránsito, pues el taquito, entonces 6:15 empezamos la clase, ¿les parece? Sí, profe. Perfecto, ustedes le dicen a los compañeros y yo ya les programo y ya dentro de 8 días nos vemos. Estoy pendiente de revisar la página, les envío el compromiso para que ustedes puedan ver qué es lo que les voy a calificar, los trabajos que ustedes tienen que entregar, que como les digo, es como hacer la revisión, que ustedes me entreguen una base de datos de la revisión de los temas que ustedes hicieron, de ese análisis de esos artículos, que de dónde se sacan, un avance por ejemplo, el planteamiento del problema, pues de saber qué objetivo voy a desarrollar. Entonces, la verdad no es difícil, no es complejo, sino que es como de trabajar, de que ustedes vayan trabajando y adelantando en sus trabajos. Esto no la idea no es que esta asignatura para que se les vuelva como otra carga de las otras cosas que son un poco más complejas, sino que ese es un aporte para que ustedes puedan avanzar en su trabajo. Listo. Cualquier cosa me escriben, yo estoy pendiente y nos vamos comunicando. Claro que sí, profe, muchas Bueno, gracias. feliz noche. Igualmente. Muchas gracias, profe. Bueno, chao. Profe, yo sí ¿Sí? Gracias. quería preguntarle algo a Sí. usted, pero ya muy relacionada con el tema de trabajo. Ajá. Pues porque la profe nos estuvo comentando qué proyectos está realizando algunos profesores Sí. y ella mencionó
un proyecto en el que está usted con la profesora Eliana y el profesor Jorge. Ajá. Entonces, pues aprovechando que estamos aquí, a mí me gustaría consultarle un poco más a detalle acerca de ese proyecto, de qué va, cómo lo están trabajando y demás, porque no me quedó muy claro, sino que pues así como por encimita tengo una idea, pero sí me gustaría saber un poco más sobre eso o cuándo podríamos reunirnos para hablar más sobre eso o algo así. Si quieres, mañana nos reunimos. Bueno, Pues profe. aquí te puedo decir como una de bocas, es que en el caso de eso estamos trabajando cúrcuma con cáncer de mama. Ujú. Entonces, en cáncer de mama hay diferentes biotipos a nivel celular, eh, que ellos tienen un efecto en cómo se desarrolla la enfermedad, en los medicamentos, o sea, en la terapia, cómo se maneja la terapia, en la agresividad del cáncer. Entonces nosotros tenemos dos tipos diferentes, eh, y estamos identificando con los extractos de cúrcuma cómo es el efecto como comparando el efecto de las dos líneas celulares con los extractos. Y entonces con Liliana ya estamos avanzando en en la parte de bioinformática, lograr identificar algunas de las proteínas que son importantes o que diferencian una célula de la otra y ir identificando estos compuestos que encontramos en los extractos, cómo pueden tener una relación con esas proteínas. Eso es así como en general, te parece como claro, porque igual nos reunimos y te muestro pues a más profundidad. Sí, pero me interesa que nos reunamos para Sí, profundizar más. Pero exactamente. entonces de ahí usted me comentará cuándo se puede, si es mañana, a qué hora tiene usted disponibilidad. Mañana es viernes. Sí. eh, Y tengo clase creo que a las 6 o a las 7, todavía no tenemos no, link pero de... eso. De día también podemos, no tiene que ser por la noche, o tú estás trabajando, es que no recuerdo. Pues usted Pues me dice, también lo podemos hacer de día, también lo podemos hacer al mediodía. No tengo. sí, pero le escribo un correo, Sí, claro. le Escríbeme mando un un correo. link o... No, me escribes un correo Ok, y ya nos ponemos entonces de acuerdo, como qué ok. horarios tendrías tú. Pues a mediodía está bien. Listo. Ujú. Entonces nos vamos hablando te mando, yo utilizo mucho el correo, no de correo, pues este de arroba, sino también en el otro que se llama Sandra Arango. Entonces ahí quizás por eso te escriba mañana y quedamos, no sé a qué horas quieres, más como a las 12 o después de la 1, ¿qué es lo que más está bien para ti? Sí, en ese horario está bien. Bueno, Sí, a la 1 está bien, profe. la 1, listo, Sí. yo te escribo entonces. Bueno, profe, muchas gracias. Hasta luego, que estés muy Hasta bien. luego, feliz noche. Hasta Chao. luego, gracias.